Entonces vamos a seguir avanzando. Espérenme tantito. Compartir pantalla. Entonces, chef, pues vendría siendo la misma traducción, ¿no? Como aquí se utiliza mucho la palabra chef, ¿no? Para referirnos al cocinero o cocinera. Tenemos, ay Dios, el ingeniero o ingeniera, periodista, journalist, abogado o abogada. Ay, ahí ya no se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí está. Ahí. Y por último, científico. Pero ahí ustedes pueden buscar en internet profesiones en inglés PDF. Y les van a aparecer listas con la escritura en inglés y su traducción. Y entonces así vamos a ir ampliando el vocabulario. Tenemos ahí algunas profesiones. Y entonces ya con estas profesiones pues podemos armar varias oraciones utilizando el verbo to be para indicar la profesión, ¿cierto? Entonces, me regreso al pizarrón. Bueno, antes de regresarme al pizarrón, vamos a ver cuál era el otro uso que le habíamos dado al verbo to be. ¿Cuál era el que seguía? Para indicar ya me pasé, el lugar de procedencia, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo utilizamos al verbo to be para indicar nuestro lugar de procedencia. Entonces, para el lugar de procedencia, vamos a tener dos formas de indicar de dónde soy. Una es utilizando el país. O sea, yo puedo decir, yo soy de México. Y otra es utilizando la nacionalidad, es decir, yo soy mexicana. Por lo tanto, vamos a tener dos estructuras. Vamos a empezar. Y vamos a poner lugar de procedencia. Primera estructura. Tengo sujeto más verbo to be más el from, que en la traducción el from es de. Yo soy de, y ahora sí, ahí me salió bien fea. Y el país. Vamos a poner un ejemplo, utilizándolo desde nosotros, porque todos aquí somos mexicanos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo puedo poner sujeto, we. Verbo to be para we. Are. We are. Y luego coloco el from. ¿Por qué? Pues porque el from me ayuda a la traducción para que vaya quedando nosotros somos de. Y el país que vamos a colocar, México. We are from Mexico. Nosotros somos de México. Y fíjense, porque bueno, al menos yo soy bien visual y con los colorcitos ahí voy ubicando como si seguí la estructura, ¿cierto? Sujeto, sujeto. Verbo to be, verbo to be. El from que me ayuda para la traducción. Y por último, nuestro país. ¿Y cómo seguí la estructura, cierto? Entonces escojo un sujeto, su verbo to be, el from y el país que yo quiera seleccionar. Esa es la primera forma para indicar nuestro lugar de procedencia utilizando el verbo to be. Siguiente, tenemos sujeto, verbo to be. Y vamos a poner la nacionalidad. Entonces vamos viendo, voy a armar los bloquecitos, verbo to be, ¿no es cierto? Sujeto, verbo to be. Y por último, la nacionalidad. Y entonces, la oración que tengo aquí arriba, la voy a pasar, pero ahora con la nacionalidad, ¿sale? Sujeto de la oración, ¿quién es mi sujeto? We. Verbo to be de we, ¿quedamos qué? Are. Y la nacionalidad para indicar que soy de México es Mexican. Entonces ahí yo estoy diciendo, nosotros somos mexicanos. Y vamos viendo, seguir la estructura. Sujeto, verbo to be,
nacionalidad. Y entonces, para no detenerme tanto, lo que vamos a hacer es que la dejé a medias, no me di cuenta que esa diapositiva, por alguna extraña razón, la dejé a medias, la del vocabulario de las nacionalidades, pero a la hora que descarguen su presentación va a venir en la diapositiva algunas nacionalidades, que cómo se dice chino, que cómo se dice japonés, que cómo se dice estadounidense, cómo se dice británico, brasileño, ajá. Entonces, para no detenerme tanto, si queda tiempo, pues las anoto en el pizarrón y ya las van anotando, si no, en su presentación va a venir. Igual recuerden que pueden consultar su libro. Después, para la presentación, este está bien sencillito. Para presentarme, para llegar con alguien y decirle, fíjense, aquí también, aquí se me olvidó, la traducción también es ser, ¿cierto? Yo soy de México, yo soy mexicana, nosotros somos mexicanos. Para la presentación, ¿cómo es que llego y digo mi nombre? Entonces aquí, nuevamente, la traducción es ser, vamos a tener sujeto, verbo to be, y el nombre o nombres, porque va a depender, ¿verdad? Si estoy presentando dos personas, pues voy a decir, they are Juanito y María. Y el nombre. Entonces vamos viendo. Vamos a poner aquí igual con bloquecitos de colores para no perdernos en las estructuras. Y vamos viendo, para presentarme, lo van a hacer con su nombre, ¿sale? No lo copien tal cual como yo voy a poner I, verbo to be de I, am, y yo voy a poner mi nombre, ustedes ponen su nombre, I am Jimena, yo soy Jimena, y entonces tengo sujeto, verbo to be, y el nombre. Sirve únicamente para presentarme a mí, no sirve para presentar a quienes ustedes quieran. Les voy a presentar a mi hermano. Y entonces yo voy a poner mi sujeto, que en este caso voy a utilizar a mi hermano, my brother. Para mi hermano, ¿quién es su verbo to be? ¿De quién estoy hablando? ¿De ellos? ¿De nosotros? ¿De quién estoy hablando? De él. Entonces su verbo to be va a ser is Rodrigo. Mi hermano es Rodrigo. Entonces, ustedes pueden presentar a quien ustedes quieran. No solamente sirve para presentarme a mí, sino que también para presentar a otras personas. Entonces, tengo sujeto, mi hermano, el verbo to be, porque ustedes me dijeron muy bien, muy correctamente que mi hermano es él, entonces su verbo to be es is, y que su nombre, pues, es Rodrigo. Entonces, con este verbo to be, yo puedo presentar a quien yo quiera. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Vámonos con el número 5, que es la edad. Entonces, diga el verbo to be para expresar mi edad. Y esto, fíjense, en este caso es una peculiaridad que tiene el verbo to be. ¿Por qué decimos que es una peculiaridad? Porque ni va a tener la traducción de ser, ni va a tener la traducción de estar. Su traducción es tener. Y puede tener el significado de tener por el contexto, por el tipo de oración. Y ojo, más adelante a lo mejor cuando veamos presente simple, veamos un verbo que es have, esta es una have o has, que la traducción es tener, pero de tener de poseer. Jamás, que a lo mejor si ustedes llegan con una persona que habla el inglés y le dicen I have 28 years old, yo tengo, utilizando el verbo have, no les va a corregir, a lo mejor dice, ay, se le fue,
pero la forma correcta es utilizar el verbo to be. Si en el ejercicio les viene un ejercicio para indicar la edad, no es el verbo have o has, es el verbo to be. Ajá, entonces para decir la edad es el verbo to be, aunque tenemos un verbo que la traducción tal cual es tener. Ajá, entonces siempre que quieran decir su edad es con el verbo to be. Y es un error muy común en el inglés, utilizar el verbo have para indicar la edad. Entonces ahora sí, que cada quien va, aquí vamos a tener nuevamente sujeto más el verbo to be más pues su respectiva edad, ajá, y casi siempre se le agrega el years old para decir años de edad, ajá. Entonces vamos aquí a poner colorcitos, tengo sujeto, el verbo to be, que lo hemos estado utilizando en azul, tenemos la edad, seguido de pues el complemento, ¿no? Que puede ir o no puede ir. Y entonces lo voy a hacer desde el yo, nada más ustedes le van a cambiar la edad por la edad que cada uno de ustedes tiene. El sujeto, I. Verbo to be para I. Am. Mi edad, 28. Ajá. Y pues, ahí voy. Es que aquí no sé por qué. Ahí está. Y entonces me queda bien clarito mi sujeto, mi verbo to be, mi edad y el complemento. Y entonces ahí les va su tarea para la próxima semana. Les voy a abrir el espacio en la plataforma. En la plataforma lo pueden subir. Si no sé cómo subirlo, ya tienen mi correo. Algunos, si no ahorita en el chat. ¿Todos los que estamos aquí tienen mi correo o no? ¿No? Ahorita se los paso. Déjenme, se los escribo aquí en el chat. Si no sé cómo subirlo a la plataforma, pues no me complico. Se lo mando a la maestra por correo. ¿Sale? Ahí se lo mando por correo. Ah, pues ahí está apareciendo, ¿verdad? Es Jimena-Castillo-Gles@gmail.com. Ajá. Se lo mando por correo y para los que vienen aquí a presencial, pues me lo pueden traer escrito en una hojita y así se evitan andar batallando de subirlo a la plataforma o al correo. Lo hacen en una hojita que me puedan entregar. ¿Y qué me van a hacer en su hojita? Pues se van a presentar ustedes. Ajá. Necesito un total de 5 oraciones. Ajá. ¿Cuáles son estas 5 oraciones? Pues que me digan su nombre. Ajá. Que me digan, yo soy fulanito. Ajá. Después me pueden decir alguna característica que ustedes tengan, es decir, yo soy tranquilo, yo soy inquieto, yo soy bonita, yo soy guapo, ajá. Entonces es una donde me describan una cualidad que ustedes tengan, seguido donde se presenten de dónde son. Yo soy de México o yo soy mexicano, ajá. Y luego otra donde me presenten su profesión, ajá, que son estudiantes y aparte, pues a lo mejor lo que hagan en su trabajo, ajá. Y por último, pues su edad, ¿no? Y tengo tantos años. Entonces son un total de 5 oraciones que son su presentación básica, ¿sale? Y como maestra, ¿cómo voy a hacer la tarea? Pues bien sencillo, con los apuntes que hayan hecho de lo que estuve anotando en el pizarrón, hay que seguir las estructuras. Me voy a la oración para decir mi edad. Pues coloco primero al sujeto, que siempre voy a hacer yo, porque yo me estoy presentando, seguido del verbo to be, que siempre va a ser porque siempre voy a estar utilizando el sujeto I, seguido de mi edad y el complemento. Vayan siguiendo las estructuras. Entonces, vuelvo a repetir, los que están en línea lo pueden subir a la plataforma, les voy a subir el espacio. Si no sé cómo subirlo a la plataforma, lo mando por correo, ya les puse en el chat el correo. Y los que están aquí en presencial, si lo quieren traer la próxima clase, me lo traen, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí vamos claros? Y vamos viendo.
Vamos a hacer, este ya lo vimos, tenemos pum, 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 pum. Y aquí tenemos pues algunos ejemplos, ¿no? De lo que habíamos estado viendo. I am intelligent, yo soy inteligente. Ahí está otro adjetivo calificativo, inteligente. You are from Mexico, tú eres de México. She is American, ella es americana. Ahí está otra nacionalidad para indicar la gente que es de Estados Unidos. Tenemos American, ajá, y I am a teacher. Yo soy maestra. Ujú. Fíjense cómo todas tienen sujeto y su verbo to be correspondiente. Ajá. ¿Saben qué? ¿Qué voy a hacer también? Porque aquí me están diciendo, y sí, se me olvidaba que algunos, por ahí cuestiones laborales, y así andan en el trabajo y andan tomando las clases en línea. Entonces, lo que voy a hacer es que pues los voy a saturar de apartados ahí en la plataforma, pero va a venir un apartado que diga notas y les voy a subir las notas que hice, ¿sale? Entonces, para que no se anden preocupando como de tomar la captura de los que están en línea, yo les hablo a ustedes, los que están en línea, les voy a subir un apartado donde diga notas y va a ser lo que escribí en el pizarrón. Ajá, como que ya lo tengo ahí guardado. Salud. Entonces, se lo subo para que vayan completando sus notas, ¿sale? Entonces, a ver, déjenme hago una recapitulación. Les voy a subir presentación, notas y clase grabada y el espacio para la tarea, ¿sale? Entonces, vamos a seguir avanzando y tenemos esta actividad que dice, utiliza el verbo to be correcto. Les vuelvo a repetir, para saber qué verbo to be utilizar, ajá, necesitamos únicamente al sujeto, ¿cierto? Entonces, con ayuda de la tablita del verbo to be, hay que contestar este ejercicio. Ajá. Entonces, vamos viendo el primero. Susan is, porque es ella, ¿cierto? Entonces, a ella le corresponde is. Susan is my new friend. Susan es mi nueva amiga, ajá. Y ahí tenemos una palabra para el vocabulario. Friend. Uh-huh. Entonces, fíjense en su sujeto para ver si le corresponde am, is o are. Uh-huh.
¿Quedó o no quedó? ¿Todavía no? Ok. Entonces, por si hay duda en un poco de vocabulario, en la tercera que dice my neighbors es vecinos, mis vecinos. ¿Ah? Y your black cat, tu gato negro. Ujú. Así. Ujú. La tres, mis vecinos. Entonces, vamos viendo. La primera ya vimos que es Susan is my new friend. Susan es mi nueva amiga. Ujú. Verbo to be de I am a very good driver. Y ahí tenemos la siguiente palabra de vocabulario. Yo soy un muy buen conductor. Ujú. Driver, conductor. My neighbors, verbo to be para mis vecinos. Are, ¿por qué? Porque tengo plural. Y no me importa si es Juanita y Pedrito o son mis vecinos o son ellos. Todos son plural, entonces es are. My neighbors are very noisy. Y noisy, adjetivo calificativo, quiere decir que me sirve para describir. Ajá. Entonces, noisy, ruidoso. Ajá, entonces la traducción sería: mis vecinos son muy ruidosos. ¿Mm? Your black cat is. Como tengo el gato y para el gato es it, ¿cierto? El pronombre personal sería is in the garden. Entonces, tu negro gato, que la traducción al español sería tu gato negro. Fíjense, ahí váyanse dando cuenta. Una diferencia en el español es cómo describimos a los objetos y a las personas. Ajá. Más bien a los objetos. En los objetos, primero coloco a los adjetivos y después al objeto o al animal. Porque en español, ¿verdad que es tu gato negro? Y en inglés yo tengo tu negro gato. Uh-huh. Entonces, ahí va una de las diferencias que ya veremos cuando lleguemos a la descripción de animales y de objetos. Pero es, tu gato negro está en el jardín, garden, jardín. Uh-huh. Black, negro, y cat, gato. Uh-huh. Susan and Mike are my parents. Susan y Mike son mis papás o padres. Ajá. Parents, papás o padres. Ajá. Entonces, ¿sencillo o no sencillo? Fíjense, sin saber mucho de vocabulario, únicamente con el sujeto, ya lo que yo les decía, cuando tengan que colocar el verbo to be, ajá, fíjense en el sujeto, porque el sujeto es quien me dice qué verbo to be utilizamos, ¿cierto? Entonces, en realidad no me interesa todo lo demás que me dice la oración, sino nada más el sujeto para saber qué verbo to be utilizar. Ajá. Entonces, el verbo to be, al ser un verbo, se puede conjugar. Ajá. Entonces, como en su libro
no viene la conjugación que nosotros conocemos como presente, pasado y futuro, sino que en el otro módulo de inglés se ve la conjugación del verbo to be a pasado y futuro, pero lo que sí podemos hacerlo es conjugarlo para utilizarlo en afirmativo, negativo e interrogativo. Entonces, yo puedo hacer oraciones afirmativas como es el caso de este ejercicio, ¿verdad que fueron puras oraciones afirmativas? Susan es mi nueva mejor amiga, es afirmativa. Estoy diciendo que Susan es mi nueva amiga. Estoy diciendo que yo soy un buen conductor, no lo estoy negando. Ajá. Pero así como tengo afirmativas, yo puedo negarlas, decir, yo no soy muy buen conductor. Ajá. Mis vecinos no son ruidosos. Entonces, vamos a tener la parte afirmativa, que es lo que ya vimos. La parte negativa, donde lo que agregamos es la palabra clave not. Y esta palabra clave la van a utilizar bastante porque es la palabra clave para negar todo. Ajá. Entonces, el not me sirve para negar, para decir yo no soy, ellos no son. Ajá. Y fíjense cómo va después del verbo to be. Entonces queda sujeto, verbo to be y not, más el complemento de la oración. La interrogativa, pues para preguntarle a quien ustedes quieran. Oye, ¿tú eres un buen conductor? Oye, ¿Susana es tu nueva amiga? Lo que hacemos es que primero va colocado el verbo to be y después el sujeto. Pero fíjense cómo el verbo to be se mantiene. En los tres de hasta arriba tenemos am, ¿cierto? Porque el verbo to be para I es am. Lo tenga en afirmativo, lo tenga en negativo o lo tenga en pregunta. Ajá. Entonces, déjenme ver. Ahí está. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues a continuación vamos a utilizar la parte afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Sale? Vamos a formar oraciones en afirmativo, negativo, interrogativo para ir viendo cómo funciona. ¿Vamos bien? Ajá. Entonces, lo que traigo por acá es una ruleta que vamos a hacer girar para ver qué nos toca. Si hacemos oración afirmativa, negativa o interrogativa. Y después traigo otra ruleta donde vamos a ver qué sujeto vamos a utilizar. Si un plural, un singular o un animal o u objeto. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces vamos viendo. Para la primera oración que vamos a hacer, vamos a seleccionar qué nos toca. Entonces díganme cuándo quieren que pare. Ahí está, vamos a hacerla afirmativa. Ajá, entonces nuestra oración va a ir afirmativa y vamos a seleccionar a nuestro sujeto. Ustedes me dicen. ¿Ya? Ahí está, plural. Entonces díganme un sujeto plural. Ajá. Y su verbo to be. Entonces, para eso, me voy a pasar al pizarrón para ir armando acá las oraciones. Entonces, sujeto plural, ¿a quién quieren utilizar? Pueden utilizar pronombre personal o nombres propios. Nada más que sea plural. ¿Cuál? Ellos. Entonces, ya tengo mi sujeto en plural, ¿cierto? La oración es afirmativa. Ajá. Entonces, como es afirmativa, vamos a tener el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be de they? Are. Y utilizando del vocabulario que ya tenemos, vamos a poner they are. Mande. Y como tenemos el plural, le agregamos. Ellos son enfermeros, ¿cierto? Y vamos aquí a colocar en nuestras notas, esto también se los voy a subir, la parte afirmativa del verbo to be. Ay, Dios.
Parte afirmativa. ¿Cómo me quedó la oración? Tengo sujeto, verbo to be y un complemento, ¿cierto? Entonces, la estructura básica para una oración afirmativa utilizando el verbo to be es sujeto más verbo to be más un complemento. ¿Sale? ¿Vale? Entonces vamos a hacer otra oración afirmativa para que se vaya viendo. Sujeto, vámonos en plural nuevamente. Un sujeto en plural puede ser we. Ajá. Entonces, aquí estoy siguiendo la estructura. Sujeto más el verbo to be. Sujeto de we. Verbo to be de we, perdón. Are, porque tengo plural. Y nuestro complemento. Vamos a poner aquí el ejemplo que ya teníamos. We are y fíjense cómo en ambos tres tengo los tres bloquecitos, ¿cierto? Sujeto, verbo to be y complemento. Y es así como hacemos una oración súper básica de el verbo to be en afirmativo. Entonces, vamos viendo. Me regreso a la presentación y seleccionamos primero qué tipo de oración. Ustedes me dicen. Ahí, pues ya le piqué, ¿no? Salió negativo. Tenemos negativo, ajá. Y vamos a seleccionar a nuestro sujeto. Ustedes me dicen. Singular. Ajá, entonces el singular tienen yo, ella, él, tú. Entonces ustedes me van a decir, ¿qué sujeto quieren poner en el negativo? Entonces déjenme, ahí hasta lo puse. Vamos a agarrar. Y ahora vámonos con la estructura de la parte negativa. Vamos viendo, sujeto. ¿Quién quieren? ¿De sujeto quién quieren? ¿I? ¿Yo? Ok. Tengo I. Verbo to be para I. Am. Y en la negativa quedamos que después del verbo to be agregamos el not. I am not. Y vamos a agarrar la oración que teníamos en el ejercicio. A good driver. Y ahora lo que hice fue negarla. En lugar de decir que sí soy buen conductor, digo yo no soy buen conductor. Entonces fíjense. Sujeto, verbo to be, más not. Ay, no cambie de color, aguántenme. Más not, más un complemento. Vamos a poner aquí la estructura. Sujeto, más verbo to be, más not, más el complemento. Y esta es la estructura básica para armar una oración con el verbo to be y negarla, en negativo. Vamos a hacer otro. Voy a agarrar ahora a she. She, verbo to be para she. Is. Utilizamos el not para negar. She is not. A doctor. Ella no es doctora. Fíjense, tengo sujeto, ¿verdad que sí? Más el verbo to be, más el not, más el, ahí el not iba en amarillito o naranja, no sé qué color se ve allá. Naranja y el complemento. Fíjense cómo en ambos ejemplos, primero va el morado, después va el azul, después va el naranja y después va el verde. Nada de que los muevo de lugar, porque si no, entonces la oración va a estar mal estructurada. ¿Qué debo de considerar en la parte negativa? Pues que tenemos abreviaciones y puede ser que en los exámenes venga la forma abreviada
Y pues no está de más mencionar que el is not, ustedes lo pueden encontrar como isn't. Y si tengo el signo de igualación, quiere decir que valen lo mismo, son iguales, no importa cuál utilice. Esto quiere decir que acá me puede quedar she isn't a doctor, y que la traducción es exactamente la misma. Ella no es doctora. Ajá. Y para la parte del plural, el are not sería aren't. Y es la forma abreviada. Y nuevamente tengo el signo de igualación donde es exactamente lo mismo. No importa cuál utilice, are not o aren't. Ajá. Y esto se los voy a subrayar acá de color gris. Para la hora de las notas le presten atención. Esto es importante. Y pues vamos viendo, nos quedan aquí unos minutitos de clase. Para no jugárnosla, lo voy a hacer directamente. Nos vamos a ir a la interrogativa para ver cómo se utiliza la estructura interrogativa. Porque si le doy a la ruleta, pues nos puede volver a salir afirmativo o interrogativa. Y de sujeto, ¿qué nos faltó de sujeto? Pues agarrar un objeto o un animal, ¿cierto? Entonces vamos a hacer uno de los ejercicios que teníamos, que era el carro es rápido, ¿cierto? Y que el gato negro está en el jardín. Entonces ambas dos las vamos a pasar a interrogativo. Entonces, el del carro rápido. Pues para la estructura interrogativa siempre vamos a empezar con el verbo to be. Para el carro, ¿qué verbo to be le corresponde al carro? Verbo to be. Is, ajá. Is seguido del sujeto que efectivamente puede ser it. Pero aquí lo voy a especificar claro de quién estoy hablando. Pero aquí se los voy a poner is, it, is the car. Y ambas son súper